Diga a tu vecino, Dios te va a hablar en este día. El afán. Hermanos, la ansiedad y el afán es algo muy complicado. Hay gente que sufre de ansiedad y de afán. Y yo no soy médico ni soy consejero, pero yo te quiero decir desde una perspectiva espiritual, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la contestación a la ansiedad que tú tienes? Hermanos, porque yo puedo hablar, no puedo hablar de consejería ni medicamento, nada de eso, pero solamente te quiero decir lo que dice la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestras vidas. La realidad que mucha gente sufre de ansiedad, y la realidad es esta, que a veces la ansiedad nos pega a todos, a mí también. Estamos afanados y yo soy víctima de la ansiedad también. Hermanos, y hay una presión, por ejemplo, en el caso mío, hay una presión grande que yo siento cuando soy pastor, que yo quiero que todo camine bien, en excelencia, y yo sé que hay una presión grande que quiero que la gente me mire a mí como alguien que sabe lo que está haciendo. Y a veces no tengo yo la contestación de alguna situación que estoy pasando, un problema. Y la gente, a veces me pongo a mí a pensar, la gente piensa que soy perfecto, pero no soy perfecto. No soy perfecto, pero la gente a veces quiere tener ese concepto que su pastor es perfecto. Y es una presión grande la manera que ustedes me miran a mí. Y es una presión para mí. Y a veces me pongo ansioso y afanado. Hermano, yo sé que tengo muchos defectos, pero una cosa yo he confiado en Cristo que Él me va a ayudar en todo lo que yo tengo que hacer. Y una vez más vamos a leer el verso que hemos estado leyendo durante estas semanas, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dijo Pablo a la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Vamos a leerlo todos juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo, ya les dije que él siempre anhelaba ir a Roma para predicar la palabra, pero no se le concedió ir a Roma de la manera que él quería, sino que él fue a Roma como un prisionero. Se lo llevaron a Roma como un prisionero y él está allí encarcelado ahí en Roma, está siendo atendido por un soldado que lo está cuidando las 24 horas al día. Hermanos, y él no sabe lo que le va a pasar, él no sabe si lo van a matar el siguiente día, y todos los días viviendo con esta presión, me irán a matar mañana, me irán a matar mañana, y siempre con esta presión, y él está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y yo me pongo a pensar, ¿really? En la situación que le está pasando, él puede decir, regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, si lo repite, otra vez digo, regocijaos, como tu mamá diciéndote, te digo otra vez, levanta tus cosas. Y Pablo está diciendo, regocijaos. Y si no oyeron la primera vez, le vuelvo a decir, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. ¿Cuántos pueden decir regocijaos en el Señor? Amén. El regocijo de Dios es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, sí. Cuando uno dice regocijaos en el Señor, se oye muy bonito eso. Como para poner una taza de café. Regocijaos en el Señor. Qué bonito se oye, ¿verdad? O en la refrigeradora. Regocijaos en el Señor siempre. Es muy fácil decirlo, pero cuando realmente
estamos pasando por una presión. ¿Quién se va a acordar de este verso? Cuando se te ponchea la llanta en el freeway, regocijaos en el Señor siempre, hermano. Cállese la boca. O cuando te das cuenta que tu esposa o tu esposo, hermano, te ha sido infiel, regocijaos en el Señor siempre. Cuando pierdes tu trabajo, regocijaos en el Señor siempre. Cuando tus hijos están en problemas en la escuela, regocijaos en el Señor siempre. Hermanos, como les digo, se oye muy bonito una taza de café, pero cuando viene la realidad de lo cierto es que cada persona pasa por problemas. ¿Será posible vivir con ese regocijo siempre? ¿Sí o no? Si la Biblia lo dice, ¿se podrá vivir de esta manera? Regocijaos en el Señor siempre. Cuando no puedes dormir en la noche, regocijaos en el Señor siempre. Y déjame decirte, todo tiene que ver con tu perspectiva. Todo tiene que ver con tu perspectiva. La manera que tú miras las cosas. Esa es tu perspectiva. Todo tiene que ver con tu perspectiva. ¿Qué es perspectiva? La manera que tú miras las cosas. Por ejemplo, hermanas, ustedes se pueden enfocar en los defectos de tu esposo. Tu perspectiva es solamente viendo los defectos de tu esposo, lo que hace mal, y lo comparas con otros hombres. Y estás viendo a tu esposo de una perspectiva equivocada. Porque realmente tu esposo tiene algo de bueno también. Y si tú no miras las cosas buenas que él tiene, tú estás viendo a tu esposo en una perspectiva equivocada. Es cuando yo les he dicho, cuando uno tiene un vaso de agua y está a la mitad, la gente negativa dice, la mitad está seca, o sea que vacía. Y la gente positiva dice, la mitad está llena. Todo depende de cómo tú miras las cosas, tu perspectiva. Hombres, ustedes les pueden ver tantos defectos a tu esposa, tantos defectos. Se están echando codazos ahí, pero déjeme decirte, hombre, que tu esposa tiene mucho de bueno también. Amén, dicen las hermanas. Tienen mucho de bueno. Y ellas, hermanos, han estado contigo. En las buenas y en las malas han estado contigo. Y tú no te portas tan bien que digamos, hombres, pero tu esposa ha estado contigo. ¿Por qué le miras los defectos solamente? Mírale sus cualidades que ella tiene. Mírale sus cualidades que ella tiene. Y todo tiene que ver con tu perspectiva, cómo tú miras las cosas. Cómo tú miras las cosas. Y a veces vemos a Dios de una perspectiva equivocada también. Solamente nos enfocamos en las cosas que Dios no ha hecho. Y vemos a Dios de esa perspectiva. Señor, me has fallado en esto. Y no has contestado esta petición que yo he tenido, Señor, delante de ti todo este tiempo. Y no me la has dado. Se nos olvida de lo que Dios ya nos ha dado. Y cómo Dios ha sido fiel contigo. Y se nos olvida de esto. Se nos olvida que Dios ha sido bueno contigo y te ha contestado otras peticiones
Tú nomás aprende a esperar en Dios y Dios hará las cosas a su manera cuando Él quiere y el nombre de Él va a ser glorificado en tu vida. Todo tiene que ver con tu perspectiva, la manera que tú miras las cosas. Yo quisiera que ustedes vieran un retrato que voy a poner aquí. Hablando de perspectiva. ¿Qué es lo que miras ahí? ¿Qué es lo que tú miras? ¿Saben lo que está ahí? Está un tiburón ahí. Yo lo he visto. Yo se lo enseñé a Maritza y ella vio el tiburón. Lo tienes que ver en 3 dimensiones. Te quedas viendo, de repente va a aparecer un tiburón ahí. No les dure mucho tiempo porque van a estar aquí todo el día. Pero es la manera que tú miras las cosas. Si uno se queda viendo este retrato, de repente uno va a ver un tiburón. ¿Alguien lo mira? No, no se está moviendo. ¿Alguien lo está viendo? El tiburón. Tiene que enfocarte. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo aquí, hermanos. Solamente te quiero decir que si uno mira este retrato en una perspectiva diferente, va a ver lo que está allí en verdad. Y quiero solamente usar esto para la ilustración. Es la manera que tú miras las cosas. Tienes que cambiar tu perspectiva y ver algo más que Dios está haciendo. Algo más que Dios está haciendo. Ustedes saben que Pablo estaba en la prisión y él escribió a la iglesia de Filipos. Si Pablo hubiera tenido una perspectiva negativa como mucha gente, él hubiera escrito lo siguiente. Esto está basado en Filipenses 1:12, pero mire, si Pablo hubiera sido como nosotros. Quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me pasó fue algo feo. Dios me quedó muy mal. Tengo tanta ansiedad, depresión y no creo que las cosas van a mejorar. Por todo lo que estoy pasando, decidí que voy a dejar el ministerio. Voy a dejar el grupo Oasis y aún voy a dejar de asistir a la iglesia. Eso es viendo las cosas desde una perspectiva de alguien negativo. Alguien negativo. Usted te entra a ti, hermanos, esta ansiedad a ti también, que voy a dejar todo. Dios me quedó mal. Yo no recibí la contestación, las cosas no sucedieron como que yo pensaba que iban a suceder y todo me salió mal. Todo me salió mal. Aquí estoy en la prisión, mira cómo todo me salió mal. Yo quería ir a Roma a predicar y mira cómo estoy encerrado aquí. En esta prisión apestosa, aquí estoy. Pero mire lo que escribió Pablo. Una persona positiva. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones han sido hechas patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. En otras palabras, el evangelio se está predicando de todos modos. Hermanos, estas cadenas, dijo Pablo, que yo tengo en mis manos, en mis pies, me están ayudando para avanzar el evangelio. Gloria a Dios, dice Pablo. Gloria a Dios. Yo estoy predicando a los prisioneros, estoy predicando a los guardias y yo sé que la gente se está convirtiendo a Cristo. El evangelio está siendo predicado. Esa es una persona positiva, que mira las cosas de una perspectiva diferente. Amén.
¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo miras las cosas tú? Las cosas que te suceden, ¿los miras como un fracaso o miras que Dios te está haciendo algo en tu vida y el nombre de Él va a ser glorificado? Amén. Todo tiene que ver con tu perspectiva. O sea que Pablo podía haber tenido una perspectiva de dolor. Mis sueños acabados, aquí estoy metido, no puedo dormir, mal olor, no puedo respirar. Esta es una perspectiva negativa. Pero Pablo tenía una perspectiva de alabanza a Dios. Dios nunca me dejará. Ningún arma forjada que se levante contra mí prosperará. Todas las cosas me ayudarán a bien porque Dios me ama. Amén. Esa es la perspectiva que tenía Pablo. Y yo quiero que vayan conmigo, hermanos, porque antes de que Pablo estaba en la prisión en Roma, él ya había sido encarcelado antes. Él ya tenía experiencia en las prisiones y en las cárceles. Y Pablo y Silas, hermanos, llegaron y estaban predicando el evangelio y de repente una muchacha con un espíritu de adivinación se levanta y comienza a perturbar lo que estaban haciendo y Pablo la reprendió. Ella tenía un espíritu de adivinación y la gente la usaba, los dueños de ella la usaban para hacer mucha ganancia. Ella adivinaba. Y Pablo la reprendió y la gente se enojó y llevaron a Pablo y Silas ante el gobierno, en la ciudad, hermanos, y comenzaron a decir que estos judíos están alborotando a toda nuestra ciudad, hermanos, y los encerraron, pero antes que los encerraron, los castigaron, le dieron azotes, les rasgaron sus ropas y los llevaron a la prisión, a lo más adentro, en el calabozo de la cárcel, lo más adentro, y sus pies estaban en el cepo. Pero fíjense, hermano, que se les rasgó sus ropas. El diablo siempre te quiere quitar lo que es tuyo. Tu confianza, tu paz, tu gozo. Primero trató de quitarles esto de Pablo y Silas. Después fueron azotados. Hermanos, el diablo te azota a ti también con desánimo, te azota con dudas, con ansiedad. Ellos fueron azotados. Yo quiero que ustedes se imaginen la condición de Pablo y Silas. Estaban ensangrentados, tenían, hermanos, sus costillas, quizás estaban sangrando de la nariz, de los ojos, estaban sangrando por donde quiera. Quizás hasta la nariz fue rota. Y los aventaron a una prisión donde estaba el frío. Lo más adentro estaba mojado y frío. Y ya habían sido acusados falsamente. Y fueron metidos hasta mero adentro. Lo que la Biblia llama el calabozo de más adentro. Pero dice la palabra de Dios, Hechos 16, 25. Quiero que escuches bien cómo reaccionaron ellos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Podrás tú cantar en momentos así? Cantaban himnos a Dios. Saben que la alabanza está la victoria. Ellos cantaban himnos a Dios. Saben que los guardas
cometieron un gran error. Tenían a Pablo y a Silas juntos. ¿Por qué no los separaron? No sé. Pero dice la Biblia, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, y ellos empezaron a cantar himnos a Dios. Y quizás tú estás pasando por dificultad en tu vida, pero uno tiene que ver desde la perspectiva de Dios. Mira, aunque estamos golpeados, aunque estamos heridos, pero Silas, todavía tenemos vida. Gloria a Dios. A ver, Silas, vamos a cantar un canto. Y empezaron a cantar a Dios. Y los presos los oían. ¿Cómo puede uno cantar en medio del dolor? Solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. Hermanos, cuando uno empieza a empezar lo que Dios ya te ha bendecido en tu vida, aunque estés pasando por una prueba, una lucha, pero ponte a pensar de dónde Dios te sacó y lo que Dios ya ha hecho en tu vida, uno va a ver las cosas de una perspectiva diferente. Dios ha estado conmigo y continuará estando conmigo. Por eso le doy honra y gloria a Dios. Yo sé que Dios me va a sacar de esto porque siempre me ha sacado. Y yo sé que Dios está conmigo y me ha demostrado que siempre está conmigo. Todo tiene que ver con tu perspectiva. Y le dijo Pablo a Silas, Silas, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy. Vamos a cantar. Estamos con vida. Gloria a Dios que estamos con vida. Hermanos, ¿saben que el pueblo de Israel se la pasaban quejándose y quejándose y quejándose? Cuando salieron de Egipto, hermanos, comenzaron a quejarse porque no había agua. Comenzaron a quejarse. Se les había olvidado que Dios los había sacado con mano fuerte. Hermanos, y cuando se enfrentaron con el Mar Rojo, hermanos, y el pueblo venía detrás de ellos, el pueblo de Egipto, comenzaron a quejarse, ¿por qué nos sacaste de allá? Y nos hubiéramos quedado en Egipto como esclavos. Se les olvidó cómo el diablo los tenía como esclavos allí, en esclavitud. Hermanos, y Moisés clamó a Dios y el mar se abrió. El mar se abrió. Pero fíjese, quiero que escuches bien esto. Cuando el mar se abrió, pasaron en seco. Cuando llegaron al otro lado del mar, el mar se cerró y todos los egipcios que venían tras de ellos se ahogaron. Dios los liberó con mano fuerte. Pero escuche esto. Dice la Biblia que María, la hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a alabar a Dios. Comenzó a alabar a Dios. Pero quiero que escuches esto. ¿Por qué no pudieron alabar a Dios al otro lado del Mar Rojo? Antes de que sucediera el milagro. No pudieron alabar a Dios. Estaban quejándose y quejándose. Y no alabaron a Dios hasta después del milagro. Dios no se agradó de esa alabanza. ¿Saben por qué? En 3 días se estaban quejando otra vez. Estaban quejándose otra vez. Y a veces nosotros somos así también. Nos quejamos cuando estamos pasando por la prueba y se nos olvida lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Se nos olvida. En la alabanza verdadera Dios se agrada. Cuando uno está pasando por el dolor es cuando Dios se agrada esos sacrificios de alabanza. Dios se agrada más en esos sacrificios de alabanza. Hermanos, la gente, ellos alabaron a Dios. Escuche esto. Ellos alabaron a Dios mientras estaban todavía dentro de la cárcel. Estoy hablando de Pablo y Silas. Alabaron a Dios mientras estaban dentro de la cárcel. No alabaron a Dios porque habían visto un milagro. Ellos alababan a Dios por quien Él es. Por quien Él es. La alabanza antes del milagro es la que agrada a Dios. La alabanza antes del milagro es la que agrada a Dios.
Quiero que tú sepas esto, hermanos, y aprende esto. Alaba a Dios, aunque no mires el milagro todavía, pero Dios está para hacer algo. Dios está para hacer algo. Por eso la Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y ahora por eso Pablo pudo escribir esto años después, mientras él estaba en la prisión en Roma. Regocijaos en el Señor siempre. Él sabía, hermanos, que Dios puede liberar. Y quiero terminar con esto. Hechos 16, 26. Mientras se empezaron a alabar a Dios, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Cuando uno alaba a Dios, hermano, las cadenas son rotas de tu vida. Cuando uno alaba a Dios. Qué interesante que cuando vino este estruendo y todos los prisioneros fueron libres, Pablo y Silas estaban alabando a Dios. Y el carcelero se quería quitar la vida porque se van a escapar estos prisioneros. Pero qué interesante que nadie se fue. Todos se quedaron ahí. Donde está la presencia de Dios, hermanos, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios cuando esas cadenas son rotas. Ponte de pie estos momentos.